este pasaje que le he leído en esta mañana, ella lo decía todos los días. Y ella decía: Padre, dice tu palabra, que si yo creo en ti, seré salva yo y será salva mi casa. Será salvo mi esposo, serán salvos mis hijos, serán salvos mis hermanos, mis hermanas, gloria al Señor. Todos los días ella repetía esta palabra. Y yo decía: está loca. Yo no voy a creer en el Señor. Yo soy joven, tengo una vida por delante. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos dijeron así, verdad? Aleluya. Y ella oraba y buscaba siempre que mi papá un borracho, alcohólico, de los malos, era terrible, disfuncional mi familia. Pero mi madre tenía que ir oculto a la iglesia. Mi papá no se lo permitía. Cuando él se iba, mi papá era pescador, cuando se iba a pescar al mar, entonces ella se iba para la iglesia. Y un día él salió a pescar y el mar estaba malo y viró para atrás. ¿Y dónde estaba la esposa? En la iglesia. Y se quedó esperando. Cuando ella llegó y dice: ¿de dónde tú vienes? Ya tuvo que decirle. ¿Sabe lo que le dijo mi papá? Dice: o la iglesia o yo. Y le dijo: pues mijo, me quedo con la iglesia. Tremendo. Usted se imagina la cara de aquel hombre viendo a su mujer escoger por encima de su matrimonio a Dios. Ella creyó en el Señor Jesús. Y el hombre que dijo que se iba a ir de la casa no se fue nada. Mujer, no se va a ir, porque al Cristo que tú estás honrando te va a honrar a ti. Amén. Y tal vez a lo mejor agarra los bandullos y se va. Está bien, pero vuelve, porque Dios te lo va a devolver. Amén. No le des más valor a las cosas de este mundo que a Dios. Ella siguió hablando con mi papá, siguió hablando conmigo, con mi hermano. Mi hermano era más ateo que yo. Mi hermano le levantaba la cortina y decía: ¿dónde está tu Dios? No lo veo. Muéstramelo, enséñamelo. Mi mamá buscaba 1000 maneras de mostrarle a Dios, y mi hermano, porque sí estudió bastante, una persona muy capacitada, mucho conocimiento, gloria a Dios. Yo no tanto, pero sin embargo era rebelde a la voz de Dios. Era tan rebelde que yo gustaba al pastor de mi casa. Cuando el pastor iba, yo decía: yo no quiero ese hombre aquí en la casa, o se va él o me voy yo. Y yo decía: pastor, usted es un descarado, usted se roba el dinero de la iglesia. Esa era mi lenguaje. Yo era borracho, porque mi papá borracho, ¿a dónde iba a parar yo? A practicar lo mismo que él. Así que, hombre que estás acá, seas o no cristiano, lo que tú hagas, tus hijos te van a caer atrás. Y yo vivía tomando 2 cajas mínimo, 2 cajas de cigarros diarias, adulterio, cualquier cantidad. Yo era reggaetonero y cantaba en las plazas. Y mi esposa en casa, y yo cantando y disfrutando la vida, de plaza en plaza, de noche en noche, disfrutando y gozando, entre comillas, pero realmente estaba perdido. Estaba sin Cristo y sin Dios. No tenía esperanza, pero mi mamá sí tenía esperanza. Aunque yo me iba en las noches a fiestar, ella decía: Padre, guárdalo y sálvalo, líbralo del mal, líbralo del juicio, líbralo de la condenación, líbralo de la muerte. Noche tras noche, día tras día, ella oraba por mí. Gloria al Señor. Como vio que yo no recibía la palabra, entonces habló con mi esposa, porque ella sufría mucho. Yo le pasaba enfrente a mi esposa con otras mujeres de mano. Sí, porque a lo feo el diablo le pone gracia por causa de hacerlo pecar. Y ella estaba pasando mucho sufrimiento. Y en aquel tiempo salió una alabanza que dice: cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar. Y mamá cogió esa canción y le decía: ese es Jesucristo. El que puede cambiar tu matrimonio es Jesucristo. El que puede cambiar tu vida es Jesucristo. El que puede llevarte al otro lado es Jesucristo. Y empezó a hablarle a mi esposa de Jesús. Mi esposa creyó en el Señor y empezó a buscar a Dios. Y yo llegaba en las noches borracho y ella cogía por el pie, y como no sabía orar muy bien, decía: Señor, cambia este cabezón. Esa era su oración. Cámbialo, transfórmalo. Aleluya. Pero yo seguía igual. Llegó un día difícil a la vida de ella. Se enfermó, vino con una gastritis, luego una úlcera que se le perforó. Amados, toda la semana nosotros teníamos que ir al hospital. Cuando yo llegaba a mi casa, muchas veces encontraba a mi esposa revolcándose en el piso del dolor, vomitando la sangre muchas veces, con un dolor terrible. En el mes hasta 2 veces tenían que hospitalizarla. Era algo terrible lo que estaba pasando, de tal punto que la iban hasta operar a causa de aquella úlcera perforada. Aparece un hombre, un predicador, cual bendecimos en el nombre del Señor.
Y este hombre oró por mi esposa. Y le dijo esa noche: ¿cuándo tienes consulta nuevamente? Ella le dijo: para tal tiempo. Y dice: aquí tienes mi teléfono. Cuando regreses de la consulta, llámame para darme la buena noticia. Ella cogió el teléfono y se fue. Y yo dije: Dios no te sanó nada. Eso es mentira. Eso es para engañarte y mantenerte en la iglesia. Pero ¿sabes qué, amados? Pasó una semana y no había dolor. Pasaron 2 semanas, pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y no había dolor. A los 3 meses y unos días llegó la aflicción a la vida de ella. Yo seguía rebelde. ¿Y sabes qué hice yo cuando ella comenzó con el dolor? Llegó la burla. ¿Viste? Ese Dios es mentiroso. Ese Dios no existe. No te sanaron nada. Tú lo que tenías era la psiquis. Pensabas que te había sanado, pero era mentira. La llevamos hasta el hospital. Gloria al Señor. Y allí en el hospital aconteció algo. Ella comienza a delirar, según el médico. Yo le digo a mi mamá: ¿qué está pasando, mamá? Dice: escucha porque Dios te está hablando. Y yo quiero decirle a 2 o 3 esta mañana: escucha porque Dios te va a hablar a ti también. Amén. Y yo le decía: ¿cómo que Dios me está hablando? Yo voy a buscar al médico. Y fui a buscar al médico. Y cuando el médico llega y dice: no te preocupes. El asunto es que el dolor es tan fuerte que ella lo que está es delirando. No te preocupes, que en un rato ya vuelve en sí. ¿Sabe lo que yo hice, amado, cuando el médico se fue? Y yo: oye, vuelve. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hablas? Pero ella estaba hablando unas palabras. Y ella decía estas palabras: búscame, yo te conozco. Ve a mi casa porque yo soy bueno. Y yo la miraba y me decía: búscame, yo te conozco. Ve a mi casa porque yo soy bueno. Yo no entendía y mi mamá me decía: Dios te está hablando. Escucha el llamado de Dios. No seas rebelde a la palabra. El Señor la está usando a ella en su dolor para llamarte. Y yo seguía mirándola y ella me decía: búscame, yo te conozco. Ve a mi casa porque yo soy bueno. Y de repente ella despierta. Le digo: ¿qué tú me estabas diciendo? Y dice: si yo no he hablado. ¿Cómo que tú no has hablado? Si tú me estabas diciendo: búscame, yo te conozco, ve a mi casa porque yo soy bueno. Me dice: mira, yo me veía en una nube. Había un espacio profundo y oscuro. Y del otro lado había otra nube, donde había un hombre rodeado de niños, con vestiduras blancas y sandalias, pero de la mitad arriba no podía ver por el resplandor que había, y solo escuchaba su voz que decía: búscame, yo te conozco, ve a mi casa porque yo soy bueno. Aleluya. Era el mismo Jesús de Nazaret, aleluya, a través de ella llamando a este cabezón, como te está llamando en esta mañana. Si estás rebelde a Dios, si estás alejado del Señor, Dios te está diciendo: búscame, yo te conozco, ve a mi casa porque yo soy bueno. Amén. Aleluya. Ese día reconocí que Jesús era real y recibí a Cristo en mi vida. Amados, comencé una vida diferente. Comencé a cambiar. Nunca el pastor me impuso cambio. Él solamente me decía: esto no le agrada al Señor. Mira, la Biblia dice que esto está mal. La palabra por aquí dice esto. Y yo simplemente escuchaba la palabra y entendí que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y entonces, si es verdad, hay que obedecerla. Y tomé la decisión de obedecer a Jesús y a su palabra.